Oh Señor Jesús, esta semana saliendo a pastorear a una familia, un adolescente me dijo, ¿por qué Jesús murió por nosotros? Esa fue su pregunta. ¿Por qué Jesús murió por nosotros? Hay un video que hicimos anteriormente, se publicó, que se llama El fuego de su presencia, o de la presencia. Y el tema que vamos a tocar hoy tiene mucho que ver con el fuego de su presencia. Y es lo siguiente, en el libro de Génesis, capítulo 3, desde el versículo 20. Génesis capítulo 3, versículo 20. Ya habíamos visto el fuego de su presencia. Hoy vamos a ver cómo todos los patriarcas desde el Antiguo Testamento y los profetas apuntaban al Cordero. Aún lo que el Señor les pide que hagan, todo tiene una simbología. Dice 3:20. Después, el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. El Señor Dios, ¿qué hizo? Un sacrificio. ¿Cómo podemos exactamente? Para que el Señor pudiese cubrir a Adán y a Eva, hubo un sacrificio. De ese sacrificio tomó las pieles y cubrió a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció. Fue la primera vez que el hombre desobedece a Dios. Dios le dio una palabra. Sus palabras se las dio a Adán, directamente a Adán. Pero el hombre desobedeció. Y entonces entró el pecado y con el pecado entró la muerte. La paga del pecado es muerte, dice el profeta Ezequiel. Luego el Señor Dios, 22, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Entonces vivirán para siempre. Que no se nos olvide esta primera parte de Génesis. Entonces vivirán para siempre. ¿Si comen de qué? Del árbol de la vida. Vamos a ir ahí mismo en el 4, capítulo 4, desde el 1. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre a Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. ¿Qué ofrenda aceptó el Señor? La ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque ya había habido un sacrificio por causa de la transgresión del hombre. Y viene Abel y le presenta lo mejor de las ovejas al Señor. Lo mejor. ¿Y qué veía el Señor en esa oveja? ¿Por qué el Señor acepta la oveja de Abel? Porque Él miraba hacia el futuro. Él ya sabía lo que iba a acontecer en el futuro.
cómo tendría que hacer su plan redentor por nosotros. Y estaba representado ¿en qué? En ese animal que ofreció Abel. Como en las pieles con que se cubrieron Adán y Eva. Sacrificio para cubrir los pecados. Un sacrificio. No se olviden la pregunta que me hizo la joven. ¿Por qué Jesús murió por nosotros? Y ya desde Génesis, el Señor miraba hacia el futuro. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Génesis. Sí. Capítulo 22 del libro de Génesis. Dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Oh Señor Jesús, ¿qué podemos ver en esta prueba que le puso Dios a Abraham? Vemos primero al Padre y al Hijo. Lo primero que vemos es al Padre y al Hijo. Segundo, ¿quién cargó la leña? El Hijo cargó la leña para el sacrificio. Fue atado. Acuérdense que fue atado.
Luego el Señor le dijo, detén tu mano. Pero ¿qué veía Dios en ese preciso momento en que Abraham tomó a su hijo y lo llevaba? ¿Y qué cosas? Isaac pregunta, bueno, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? No te preocupes, hijo mío. El Señor proveerá. Yo escuchaba a un hermano muy sabio, el hermano Pablo. El hermano Pablo dijo, hermanos, no digan Dios proveerá para cosas vanas. Ay, mira que yo quiero un carro, no te preocupes, Dios proveerá. Hermano, eso es banalidad. Dios ya nos proveyó un sacrificio. No usemos el nombre del Señor Jireh para cosas estúpidas. Tener el último celular, el último disfraz de moda. Ya el Señor nos proveyó un sacrificio. Entonces no se nos olvide. No usemos este nombre hermoso del Señor Jireh. El Señor proveerá para tonterías. Ya Él nos ha provisto lo que necesitamos. La salvación es lo que tú y yo necesitamos. Y ya Él nos la dio a través de su Hijo. Y el Señor miraba desde el cielo a Abraham. Escucha, desde el cielo una voz. Porque el Señor estaba atento a lo que acontecía en el monte Moria, del cual el Señor le dijo, yo te lo mostraré. Y Abraham alzó sus ojos y vio el lugar. Porque estaba siendo guiado. Alguien que está siendo guiado ve el altar. Alguien que está siendo guiado está todo el tiempo pensando en el sacrificio. ¿Por qué Jesús murió por nosotros? Me preguntó la adolescente. ¿Por qué murió por nosotros? Porque desde Génesis, sin derramamiento de sangre, el hombre no podía ser cubierto. La justicia del hombre que hizo, se puso ramas, hojas. Justicia pasajera, pero la justicia de Dios cubrió al hombre en Génesis. Avergonzado, Adán se escondió. Avergonzado se escondió. Cuando el Señor lo llamó, ¿qué dijo? Tuve miedo. Oh Señor Jesús, gracias Señor por el sacrificio. Ahora, ¿qué animal quedó enredado? Un carnero. No se nos olvide que ese animal era un carnero. Un carnero. Que nos quede claro esto, ¿no? ¿Quién cargó la leña? Isaac, el hijo que iba con el padre. Y el mismo padre tenía el cuchillo para el sacrificio. Oh Señor Jesús. Vamos a ir, oh Señor Jesús, al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Oh Señor Jesús. Capítulo 12, 1 dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero y un cabrito para hacer un sacrificio. O un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año, que no tenga ningún defecto. ¿Qué ofreció Abel? Lo mejor. ¿El Señor qué quiere? Lo mejor. ¿Qué nos dio? Lo mejor para el sacrificio por causa de nuestros pecados.
Cuiden bien el animal, seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después, tomará parte de la sangre y la untará en ambos lados y la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. ¿Qué tenían que untar? La sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, esa sangre ellos la tenían que untar en los dinteles de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara, sino que siguiera. Sería como una señal para ese ángel. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañadas de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Ahora, que no se nos olvide que era en el 10º día, ¿cierto? Lo leímos ahorita en el 10º día, aquí en el capítulo 12. ¿Con qué tenían que comer? Uno, lo tenían que asar. ¿Y con qué lo tenían que comer? Con hierbas amargas. Hierbas amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría, macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Antes de salir de Egipto, el Señor, ¿qué les dice? Celebren la Pascua. ¿Y qué era la celebración de la Pascua? Un sacrificio. Un cordero o un cabrito. Sin mancha, sin defecto. Ese cabrito tenían que comerlo con hierbas amargas. Amargas. Y lo que no se pudieran comer tenían que completamente quemado. ¿Qué llevaba Abraham? ¿Llevaba qué? Llevaba un cuchillo y fuego. ¿Quién llevaba la madera? El hijo. Oh Señor Jesús. ¿Cómo tenían que comerse la oveja o el cabrito? Asada. No podían ni hervirla ni comérsela cruda. Tampoco podían guardar para el día siguiente. Y tenían que comer deprisa. Deprisa. Porque es la Pascua. Oh Señor. Y esta será la señal. Cuando yo pase y hiera la tierra de Egipto, la sangre será la señal de que ahí están mis hijos, mi pueblo. La sangre nos identifica. La sangre es señal de que somos sus hijos. ¿Qué dice el libro de Habacuc? Dice, la peste marcha delante de él. Y él dijo, pasaré y heriré a Egipto. El primer hijo varón de todo morirá. Pero cuando yo pase y vea la sangre, entonces pasaré de largo.
porque ese día iba a ejecutar juicio contra Egipto y los dioses de Egipto, porque solo Él es el Señor. Y así está escrito, solo Él es el Señor. ¿Se acuerdan? Vamos a ir al libro de Levítico. Oh Señor Jesús. ¿Se acuerdan de cuál fue el animal que quedó enredado? Vamos a ir al capítulo 16 del libro de Levítico. Un carnero. Ya lo tienen. Levítico capítulo 16. Sí. Desde el 1 dice: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. ¿Cuál fue la ofrenda que se quemó en Génesis? En reemplazo del hijo, ¿cierto? De Isaac, un carnero fue quemado sobre el altar. Oh Señor Jesús, para una ofrenda quemada, tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. ¿Pero qué tenía que ofrecer Aarón? 2 chivos y un carnero, y todo iba a ser sacrificado excepto un chivo, uno de los 2 chivos, porque eso había que hacer un sorteo a ver qué chivo era el que iba a ir al desierto de Azazel, y el otro chivo tenía que ser sacrificado, pero lo hacían por un sorteo sagrado. Entonces, ¿para qué eran estos sacrificios? Tanto el chivo que iba a morir, el que iba a ser mandado al desierto, y el carnero. ¿Para qué? Para ser justificado Aarón. Primero Aarón tenía que ofrecer su sacrificio por él. Luego tenía que ofrecer por el pueblo. Mire, Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después harán un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida ante el Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Oh bendito Dios. Señor, gracias, bendito Dios. Hermanos, vamos ahí mismo en el 16 y vamos a leer desde el 29.
¿Qué día? Le dijo el Señor. El 10º día tomarán un cordero o un carnero, o un ternero, perdón, un cordero o un ternero, para sacrificarlo. El 10º día. Vamos a leer desde el 29. En el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. Vamos a leerlo otra vez, el 29. En el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros. Ahora, esa palabra extranjeros, ¿a quiénes se refieren? Entonces, ¿la ley es para solo Israel? Veamos bien. No vamos a abordar el tema de la ley porque no se me ha permitido todavía, pero lo vamos a hacer cuando Dios lo permita. Todo el Antiguo Testamento, junto con el Nuevo, es ¿para quién? Para mí, para nosotros. No es solo para los israelitas. El Señor le ha dicho aquí al pueblo, tanto ustedes como los extranjeros que no son israelitas, los que están entre ustedes, deben hacer esto. Ahora, todo esto es para los que son pueblo de Dios, sean judíos, sean extranjeros. De los dos hizo un solo pueblo, judíos, extranjeros. De los dos hizo un solo pueblo. Entonces, ¿a quién le está diciendo? En este 10º día te negarás. Ahora, ese cordero, ese chivo que fue llevado al desierto, en el capítulo 4 de Mateo, no lo abran, capítulo 4, Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Y aquí hubo un chivo que fue al desierto cargando los pecados de todos. Oh Señor Jesús. Ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Luego de que el Señor va al desierto y comienza a predicar, en el capítulo 16 del libro de Mateo el Señor declara: y todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Y el Señor, por eso digo, todo el Antiguo Testamento, si nosotros leemos con mucho cuidado y nos detenemos, como ya hemos leído Mateo, ya hemos leído Marcos, Lucas, Juan, entonces vamos a saber a qué se refería el Señor cuando dijo, niégate a ti mismo. El Señor lo dijo, niégate a ti mismo. Porque ya en el Antiguo Testamento Dios lo había determinado, niégate. Niégate a ti mismo. Oh Señor Jesús. En la presencia del Señor, un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Esta parte no se nos puede olvidar. ¿Quién era el encargado de ofrecer el sacrificio? El sumo sacerdote descendiente de Aarón. Era el que tenía que ofrecer el sacrificio. No podía ofrecerlo a alguien más. Tenía que ser el sumo sacerdote. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar y a los sacerdotes y a toda la comunidad. Dejamos hasta ahí. Pero que no se nos olvide, el sumo sacerdote se pondría sus ropas,
se pondría sus ropas y subiría al lugar santo y al lugar santísimo para ofrecer y purificarlo. Oh Señor Jesús, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12, versículo 20. ¿Lo tienen? El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 20 en adelante. Dice: algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honra a todo el que me sirva. El Padre honrará a todo el que me sirva. El 27. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Ahora, esa parte de cuando él fuera levantado de la tierra, ¿a qué hacía referencia? A la muerte en la cruz. En el capítulo 3 del libro de Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Y dónde fue levantado Jesús? En una cruz. ¿Quién profetizó acerca de todos estos acontecimientos con un conocimiento anticipado? En Génesis, cuando Dios hace el primer sacrificio, miraba ¿hacia dónde? Hacia el futuro. En Génesis. En el libro de Isaías, capítulo 52, 13. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que se les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto.
nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de todo dolor, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por nuestros pecados. Ahora, cuando nosotros estábamos leyendo ahorita que eran 2 chivos, un chivo iba a ser enviado al desierto y el otro chivo iba a ser sacrificado. Cuando Dios le dijo a Aarón y a Moisés, dile al pueblo que traigan los 2 chivos y por sorteo escogerán a uno para sacrificarlo y al otro para enviarlo al desierto. Al hombre que iba a ser al chivo que iba a ser enviado al desierto, ¿qué había que hacer? Aarón tenía que poner su mano sobre la cabeza y empezar a confesar la maldad, los pecados, las transgresiones del pueblo de Israel. Y simbólicamente los pecados de todos quedarían sobre ese chivo. ¿Qué cargó Jesús? Nuestras debilidades, nuestros pecados, y le dimos la espalda. ¿Cuánto tiempo hemos vivido de espalda a Dios? Desde que desobedecimos. Adán desobedeció y le dio la espalda. Se escondió. La desobediencia, cuando yo desobedezco, le doy la espalda a Dios. Pero cuando el Espíritu viene y me alumbra, me muestra que hay un lugar alto donde Él fue levantado. Los judíos, cuando estaban muriendo por causa de la serpiente que los picaba, que los mordía, los envenenaba, entraba la muerte a través del veneno de la serpiente. Como en Génesis, el veneno entró por una serpiente. En el libro de Números, el veneno entró por una serpiente. Pero se levantó una serpiente de bronce en el desierto. Y el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz. Y todo el que mire a la cruz, todo el que acepte el sacrificio, todo el que se arrepienta, verá la luz. Será alumbrado. Será limpio. La sangre del Cordero puesta sobre estos dinteles. Las puertas. ¿Cuáles son mis puertas? Los ojos, los oídos, mi boca son puertas. La sangre tiene que estar aplicada. Qué casualidad que todas nuestras puertas estén en la cabeza. Oh Señor Jesús, ¿dónde debo aplicar esa sangre? ¿Qué comió el hombre en el desierto? Un árbol que contenía el conocimiento del bien y del mal. Yo te pregunto ahora, ¿qué ves tú en un celular? Lo que no sabes, ¿a quién se lo preguntas? Vas a Google, ¿verdad? Y lo preguntas. Porque hay mucho conocimiento ahí, tanto bueno como malo. Entonces tenemos que tener cuidado donde estamos comiendo. ¿Cuánto tiempo invierto yo en leer la palabra? ¿Cuánto tiempo invierto yo en un teléfono? ¿Qué árbol estoy prefiriendo? El Señor dejó sellado el camino al árbol. Por eso es que muchos no entienden lo que aquí está escrito, porque está sellado. El camino está sellado. ¿Sabes qué puso Dios en Génesis? Los querubines poderosos que lo guarden y una espada encendida para que no pudieran llegar a tomar del árbol de la vida. ¿Cuánto tiempo invierten mis hijos en el celular? ¿Y cuánto tiempo van a invertir en la Biblia? Oh Señor Jesús. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios.
pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Ves que ya había un plan? Ya había un plan para salvarme, para salvarte, para salvarnos a todos. Ya Dios había diseñado un plan para rescatarnos. Oh Señor Jesús. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Qué acabamos de leer en el libro de Juan? ¿Qué acabamos de leer? Que si la semilla no cae, se entierra y muere, no va a dar fruto. Lo acabamos de leer. Oh Señor Jesús. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y todo eso aconteció al pie de la letra como Dios le reveló al profeta. Y cuando yo leo al profeta Isaías, y ya lo habíamos comentado en una reunión, cuando tuvimos la oportunidad de leer este texto, decíamos que el profeta se incluye dentro de los que desviaron la mirada. Se incluye dentro de los que se rebelaron. El profeta se incluye. Isaías. Pero qué revelación tan maravillosa. Dios nos dijo antes de que todo aconteciera, le dijo al pueblo de Israel: miren mi retoño, mírenlo, no hay apariencia en él de hermosura, traspasado varón de dolores. Oh Señor Jesús. Y eso fue lo que acabamos de leer en el libro de Juan. Y ahora vamos a ir ahí mismo en el libro de Juan. Oh Señor Jesús. Capítulo 18. Versículo 19 en adelante. ¿Lo tienen? Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 19 en adelante. Dice: adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas
en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrármelo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Pero quiero que vean ante quién estaba el Señor en ese momento. Ante el sumo sacerdote. La oveja fue llevada ante el sumo sacerdote, que era Caifás, directamente de la línea sacerdotal, porque todo lo cumplió el Señor, todo cumplió, cada requisito exigido por la ley, todo lo cumplió el Señor, y quedó para testimonio, como registro para nosotros. Oh Señor Jesús. Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a leer el 19 desde el 1. ¿Lo tienen? Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua. Ya era el día de preparación para la Pascua. Cerca del mediodía, Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato.
No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Pero en el otro relato, Pilato ofrece, porque era costumbre que Pilato una vez al año, antes de la fiesta de la Pascua, soltara a un criminal. Y él les ofreció a Barrabás o a Jesús. ¿Cuántos animales habían para ofrecer en sacrificio? Oh Señor Jesús. ¿Cuántos chivos? 2. Y el pueblo lo gritó: Barrabás, Barrabás. Oh Señor Jesús. Ahora vamos a ver la crucifixión. Acuérdense del Padre y del Hijo, de Abraham e Isaac. ¿Quién tenía el cuchillo y el fuego? Abraham. ¿Quién tenía la madera? Isaac. Así que se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Cargó su leña. Como Isaac cargó la leña, Jesús cargó la leña. ¿Por qué veo la importancia de Génesis? Porque Dios estaba mirando a Abraham, mirando lo que iba a acontecer. Mi hijo va a ser puesto en el altar. Y así como Isaac lleva su madera, mi hijo también cargará la madera. Por Jorge, por Amado, por Lilia, por Ludaine, por todos, cargó la madera. Pero ¿qué dice el libro de Isaías? Le dimos la espalda. Apartamos de él nuestra mirada. Apartamos de él nuestra mirada, lo leímos clarito. Oh Señor Jesús. Hermanos, que Dios permita, que el Espíritu nos permita estar completamente introducidos en el mensaje para poder comprender lo que el Espíritu nos quiere decir. Cada vez que yo desvío la mirada, olvido el sacrificio. Cada vez que yo desvío la mirada y dejo que por esta puerta entre la maldad, me olvido del sacrificio. O por esta puerta. O si abro esta puerta. Si esta puerta es abierta, que sea un manantial. Si yo, ¿cuántas veces se abre esta puerta en el día? El libro de Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño y que hace arder todo un bosque. Hace un gran incendio. Luego dice, el hombre que sea capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces mis puertas deben estar abiertas solo para el Señor. Si en algún momento por debilidad caigo, enseguida debo clamar y mirar la cruz, recordar el sacrificio, aplicar la sangre sobre estas puertas. Porque la caída de nosotros, ¿dónde está? En estas puertas. ¿Qué dice el libro de los sabios? Dice, el que aportillare vallado, la serpiente lo morderá. Así que llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el terreno y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Ahora, luego de que el sacerdote, cuando hablábamos de la ofrenda por el perdón o el día del perdón, luego de que el sacerdote ofrecía la sangre, entraba, rociaba sobre la tapa
del arca, él tenía que untar la sangre 7 veces, para purificar el lugar santísimo. Luego tenía que salir y purificar al pueblo. El sumo sacerdote hacía eso. Jesús estuvo ante el sumo sacerdote Caifás para cumplir lo que determina que era el sumo sacerdote. Luego Jesús, escucha bien, el sumo sacerdote tomaba lo que quedaba de la ofrenda y lo sacaba fuera, y era quemado fuera del campamento. Jesús primero sufrió dentro de la ciudad. Lo escupieron, lo bofetearon, le pusieron la corona, lo azotaron con látigos con puntas ¿de qué? De plomo. Él ya fue muerto allí. Lo que quedó, escucha bien, él ya fue sacrificado dentro de la ciudad. Yo no lo había visto. Él dentro fue sacrificado. Lo abofetearon, lo escupieron, lo azotaron. Cada gota de sangre derramada. Él primero fue sacrificado. Su sangre fue ofrecida dentro, no fuera. Fue ofrecida dentro. Y luego lo que quedó de la ofrenda, mira que él llevaba su madera, pero no pudo. Y hubo un hombre llamado Simón de Cirene, al cual le dijeron, lleva tú la cruz, porque ya no tenía fuerzas. Su cuerpo ya estaba muy agotado. ¿Se acuerdan qué comió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Qué comió? Cordero. ¿Con qué? Con hierbas amargas. Oh Señor Jesús. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga, él dijo yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de la madre de su madre, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Vamos a la muerte. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ese cordero que le pusieron en la boca, oh Señor Jesús, era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados al día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la Pascua. La Pascua. Jesús cumplió con cada uno de los requisitos, pero no siendo suficiente que cumplió con cada uno de los requisitos, pasa de ser la ofrenda a ser el sacerdote y es ascendido al cielo, donde entró al lugar santísimo
y presentó la sangre por ti y por mí. Entró al cielo en su gloria. Y hoy, cada vez que tú y yo pecamos, nos arrepentimos, nos volvemos al Señor, allá en el lugar santísimo, donde está el trono, hay un hijo que muestra las marcas, la sangre, delante del Padre, para que nos pueda perdonar. Ahora, hermano, y quiero ser enfático con esto. En el libro ya hemos entendido completamente lo que significa la muerte desde Génesis hasta el libro del Evangelio de Juan. Nos quedó claro. En el libro de Job, capítulo 34, y voy a ser muy enérgico con este versículo. Capítulo 34 del libro de Job. Libro de Job, capítulo 34, a nuestro hermano Javier le gusta mucho lo que dijo Eliú. 34, desde el 31. 34 desde el 31 del libro de Job, y para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de YouTube. Quiero que esto sea muy claro, lo que el Espíritu nos dice en el libro de Job. Capítulo 34, versículo 31 dice: ¿por qué la gente no le dice a Dios, he pecado, pero no volveré a pecar? O bien, no sé qué mal hice, dímelo. Si he actuado mal, me detendré de inmediato. ¿Debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias a pesar de que lo hayas rechazado? La elección es tuya, no mía. Aquí le está hablando Eliú a Job, pero le está diciendo por qué la gente no reconoce que somos malos, que debemos arrepentirnos. Pero hay muchos hoy que están esperando, o ni siquiera están esperando, sino que según sus propias pasiones, deseos, ni siquiera leen la Biblia, sino que se conforman con mensajes livianos para decir, ya cumplí, ya fui. Y por eso son engañados, porque no leen. Y aquí lo dice claro: ¿acaso debe Dios adaptar su justicia a mis exigencias? ¿Debe Dios adaptar su palabra a mi modo de vivir? No. ¿Por qué dijo el Señor en el libro de Levítico, el día del perdón? Niégate a ti mismo. Jesús, ¿cuántas veces dijo, niégate a ti mismo? Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque cuando yo leo la Biblia y veo lo que ella me dice, pero yo ya me acostumbré al mundo, yo ya me acostumbré a comer lo que se me dé la gana, pero cuando veo la Biblia y veo la realidad de lo que Dios quiere para mí, para ti, para todos nosotros, que es la vida eterna, cuando yo no obedezco y sigo mi justicia, entonces ¿de qué me quejo? Cuando vienen las situaciones, enfermedades y demás, porque yo no quise someterme a su justicia, sino que quise seguir tapándome con hojas, quise seguir cubriéndome con hojas, no con las pieles del cordero. No me vestí de cordero, sino que seguí con mis hojas. Por eso Dios nunca va a adaptar la justicia a la justicia del hombre, jamás. Eso no va a pasar. Por eso seguir al Señor es negarme. Y todo lo que me quieran decir en contra de lo que está escrito, debo rechazarlo. Debo permanecer en la palabra. Terminemos con el libro de Corintios, ya que me lo puso el Señor. Libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, desde el 11. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros.
Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes. No estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Oh Señor Jesús. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿A quién le dio la tarea? Diga a mí. Oh Señor Jesús. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Oh Señor Jesús. No tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Oh Señor Jesús. Dios hizo que Cristo, el cual nunca pecó, fuera esa ofrenda, ese cordero sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Fue ofrecido por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Mi relación es correcta para con Dios por medio de Cristo. Por eso ya no puedo vivir por mí, ni para los hombres. Debo comenzar a entender este misterio de empezar a vivir por Dios, para Dios. Muchas bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. Jesús es el Señor. Recordemos siempre ese sacrificio ofrecido una vez y para siempre por todos nosotros. Jesús es el Señor. Amén.